Hola, ¿qué tal? Vamos a ver esta primera sesión. Recuerden que las sesiones que vamos a hacer van a ser relativamente rápidas y consistentes, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver la sesión 1 que va a ser de sistemas. Ya les hice por ahí un cuestionario previo a esta. Entonces, ya se debieron de haber dado una idea de qué es lo que vamos a hablar como este primer punto. Las sesiones son extremadamente rápidas, entonces trataré de ser lo más breve posible para que puedan realizar su actividad. Sin embargo, pues no quitar la parte de la explicación, ¿ok? Vamos a ver que un sistema, aquí lo pongo, es un arreglo de componentes físicos conectados de tal manera que el arreglo se puede comandar, dirigir o regular a sí mismo y a otros sistemas. ¿Ok? El diagrama general del sistema es un rectángulo donde vamos a tener una cantidad de entradas, n cantidad de entradas, ajá, y vamos a tener una cantidad n de salidas. Las podemos denotar como x de t y y de t. ¿Ok? Entonces, matemáticamente nosotros vamos a decir que las entradas van a llevar cierto proceso y vamos a obtener una salida. Por lo tanto, podemos decir que y de t, que va a ser nuestra salida, va a ser igual al proceso, que lo vamos a llamar s, nada más por llamarlo por así, y x de t. Si nosotros vemos, la ecuación no es más que un proceso que le vamos a aplicar a las entradas para nosotros obtener las salidas, ¿sí? Si decimos que matemáticamente la S vale 1, la misma entrada va a ser exactamente que la salida, ¿ok? O la salida va a ser exactamente la misma que la entrada. Entonces, dependiendo del procedimiento que nosotros le apliquemos a nuestro sistema, va a ser la salida que podemos obtener. Y hay una gran cantidad y variedad de sistemas, ¿no? Sistemas electrónicos, sistemas físicos, sistemas... mucha cantidad de sistemas. Entonces, en sí, esto va a ser en lo que consiste el sistema. Una cantidad de entradas que nosotros le aplicamos cierto proceso y obtenemos salidas o una salida nada más. ¿Ok? Entonces, de esta forma es como va a funcionar nuestro sistema. De forma muy general, ¿no? Y esta es la forma en la que nosotros lo representamos. En el caso de la asignatura, ¿qué tipos de sistemas vamos a ver? Bueno, vamos a ver los sistemas del tipo eléctricos, circuitos eléctricos, y si ustedes llevaron la asignatura o la llevan actualmente, sabrán que circuitos eléctricos es el análisis de los diferentes elementos, tanto como de... Bueno, el análisis de circuitos eléctricos se basa en el análisis de cada una de las mallas, de cada uno de los nodos, de cada uno de los elementos que se encuentran dentro de un circuito, y para obtener cierto valor que nosotros requeramos, ¿no? Por ejemplo, voltaje, corriente, que es lo más común, pero también podemos obtener potencia, también podemos obtener frecuencia, etc, 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 ¿ok? Entonces, en este caso nos vamos a centrar en el análisis de circuitos y orientado a diferentes elementos que van a ser la resistencia, el capacitor, el inductor, principalmente. Pero visto desde el análisis matemático. Entonces, y no digo que en el caso de circuitos sea el análisis matemático, pero no, más bien en análisis de circuitos a lo mejor lo hacen de forma algebraica, pero en este caso nos vamos también a apoyar en el tipo de señales que nosotros tengamos. Por ejemplo, vamos a tener señales del tipo escalón unitario, y las señales del tipo escalón unitario son de esta forma. Yo voy a tener mi eje T y vamos a llamar que la señal a la entrada es una x de t, ¿ok? Aunque ya sé que no es así, pero bueno, lo voy a llamar de esta forma, ¿no? Bueno, mejor déjenme cambiar la letra. Voy a llamar que esta es una función con respecto al tiempo. En el eje de las x va a ser ahora el tiempo, o en el eje horizontal va a ser el tiempo, y en el eje vertical va a ser la función con respecto al tiempo, ¿sí? Vamos a tener un escalón unitario, y a lo mejor ustedes en algún momento vieron este tipo de señal. Si no la han visto, la van a trabajar. De hecho, esta es una señal del tipo de directa, que nosotros decimos que es la que alimenta nuestros circuitos, ¿no? Generalmente la dibujamos con el símbolo así, o con un símbolo si trabajamos con otra notación de esta forma, pero nos indica una polaridad, quiere decir que vamos a tener un positivo y que vamos a tener un negativo, ¿ok? Aquí en este caso también nos lo indica, nada más que la raya larga va a ser el positivo y la raya corta va a ser el negativo, ¿sí? Esto nos entrega un voltaje constante. ¿Qué significa que sea constante? Bueno, que en el transcurso del tiempo, o mientras que haya energía por entregar, el valor de este va a ser constante.
Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner aquí que va a ser una A y el valor del voltaje que me va a entregar, no sé, A igual a 5 volts, que es lo que regularmente nosotros utilizamos para electrónica. Eso siempre se va a mantener constante. Obviamente en condiciones ideales, porque a lo mejor se nos acaba la pila, a lo mejor pasa esto, a lo mejor pasa el otro, pero digamos que en condiciones generales o en cuestiones pues ideales, vamos a tener que la fuente de alimentación nos va a entregar los 5 volts en concreto, nada más esos 5 volts, ¿ok? Entonces, así es como va a funcionar. Y este es un escalón unitario. De hecho, esta es una señal del tipo escalón unitario. El escalón unitario lo vamos a denotar por la letra micro de T. Ahí más bien eran corchetes, vamos a ver si lo puedo arreglar. Ok, esta señal va a estar definida de la siguiente forma. Entonces le voy a poner F de T, que va a ser mi escalón unitario. Va a estar definida, esta va a estar definida cuando T sea menor que 0 y cuando T sea mayor que 0. Entonces chequen que cuando T es menor a 0, ¿qué es lo que pasa? Pues yo voy a tener por aquí 0 volts. Ajá, aquí. Y cuando T sea mayor a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a tener por aquí una constante que va a ser la función. ¿Ok? Que va a ser nuestra constante, que va a ser en este caso los 5 volts. Recuerden, este es un valor constante. Pero ¿qué pasa cuando T es igual a 0? Bueno, no sabemos, porque aquí podemos decir que vale 0 y aquí podemos decir que vale 1. Entonces, por lo tanto, el valor que nosotros vemos reflejado, pues realmente no vale 0. Realmente no vale 0 y realmente no vale un 5, sino que es una indeterminante, ¿no? En T igual a 0 no vale nada, o no sabe, más bien no sabemos qué valor es, porque si decimos que no es nada, pues es 0, ¿no? Pero realmente no sabemos qué valor es, no sabemos si es 0, no sabemos si es 5, no sabemos si es 2.5, realmente no conocemos este valor. Entonces, así es como nosotros vamos a tener nuestra función. Esta es la función escalón unitario. Y por lo tanto, si en nuestro circuito que teníamos que era este que se muestra aquí, todos estaban con 1 kilo y uno era de 12 volts, pues nuestra señal se vería de la siguiente forma. Y esta va a ser una función del tipo escalón unitario. Vamos a ir resolviendo paso a paso cómo debieron de haber entregado la tarea, pero ahora ya aplicado a un análisis con un tipo de señal ya singular. Esta es una señal del tipo singular que se le llama escalón unitario. Hay otros tipos de señales singulares, sí. Tenemos la rampa unitaria y también tenemos el impulso unitario. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué se llaman unitarios? Porque se supone que el valor que nosotros tenemos aquí debería de ser 1, pero obviamente si nosotros lo multiplicamos por una constante, pues ese valor se va a ver multiplicado a la salida. Entonces siempre voy a tener el valor de 1, si es un escalón unitario, siempre va a ser 1, pero si yo lo multiplico por esa constante, voy a tener el valor de esa constante. Entonces yo voy a tener aquí la R1. Ok, voy a tener aquí mis 6 resistencias. Y recuerden, a cada uno de los elementos le debo de poner el signo. ¿Qué signo? El signo para ver cómo va a fluir nuestra corriente. Entonces va a ser más donde entra, menos donde sale. En el caso de la fuente de alimentación, pues yo ya tengo asignados esos signos, porque la terminal más larga es el positivo y la terminal más corta es el negativo. Entonces le tengo más, menos, más, menos, más donde entra, menos donde sale, más, menos, más donde entra, menos donde sale. Esta va a ser nuestra primer malla, la malla 1. Ok, también aquí voy a tener más, menos, más, menos, más, menos. Y pues eso sería absolutamente todo, ¿no? Y entonces aquí a lo mejor ustedes se preguntan, pero aquí el sentido va inverso, ¿no? Va hacia arriba y en este caso va hacia abajo. Entonces, ¿qué signos debo de tomar? Depende. Si van encontrados y yo lo pongo que va de más a menos, el signo que debo de tomar es el de la malla 1, quiere decir que la corriente que está circulando por la malla 1 va a ser mayor que la que está circulando por la malla 2.
En caso contrario, si yo digo, ¿sabes qué? La corriente va a ser menos más, pues entonces ahora digo que la corriente que está circulando en la malla 2 debe de ser mayor a la que está circulando en la malla 1. ¿Cómo vamos a saber si estamos en lo correcto? Pues muy fácil. Si a la hora que nosotros calculemos los valores de corriente nos da un valor negativo, tendríamos que decir que el sentido de la corriente es opuesto al cual nosotros elegimos en un inicio. Entonces, por ejemplo, si yo elijo que el sentido de la corriente va a ser esto, de arriba hacia abajo para la R3, y me da un valor positivo, quiere decir que el sentido lo escogí correctamente. En caso contrario, si me da un valor negativo, quiere decir que el de arriba hacia abajo no es el correcto, sino que el correcto es de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como tengo una fuente de alimentación aquí, pues obviamente al transcurrir las resistencias, pues este va dejando o se va dividiendo, dependiendo de cuántos nodos tengamos, ¿no? En este caso puedo decir que tengo dos, un nodo N1 y un nodo N2. En el caso del nodo N1, entra aquí la corriente. Y esto es como una historia de amor, ¿no? Se divide en dos, una hacia abajo y la otra hacia la derecha, si lo estamos viendo de frente. No creo que lo estén viendo de otra forma, entonces se verá hacia la derecha y el otro se va hacia abajo. ¿Ok? Entonces aquí se divide la corriente y les digo que es una historia de amor porque aquí llega el nodo principal o el punto de la historia en el cual el villano logra separar a esos dos personajes principales, al príncipe y a la princesa, o al ogro y a la ogra, no sé cómo ustedes lo quieran llamar. Pero ya cuando va a culminar la película, venimos con el cierre, la conclusión, y por lo tanto se vuelven a juntar en este nodo, ¿no? Y vuelven a salir juntos los dos. Entonces, pues así es como funcionan. En un nodo se dividen, en el otro nodo se juntan. Tenemos dos mallas que son por donde va a circular la corriente. Y recuerden que la corriente que nosotros asignamos aquí, I1 e I2, solamente van a ser teóricas. ¿Y por qué les digo que son teóricas? Porque como tal a mí lo que me interesa saber es el valor de la corriente en IDR1, no el valor de la corriente que está circulando en toda la malla. Si me interesa saber eso, obviamente me lo interesa saber. ¿Por qué? Porque yo aquí ya puedo decir cuál corriente corresponde a cada uno. Entonces podemos hacer primero esa asignación. Primero que nada, I1 va a ser igual a ¿quién? Si la corriente está circulando por toda la malla 1, quiere decir que circula por IDR1, que circula por IDR3 y que circula por IDR2. Ajá. En el caso de IDR1, pues no tenemos ningún nodo. Por lo tanto, la corriente va a ser exactamente la misma. Quiere decir que esa resistencia se encuentra en serie con respecto a la misma corriente que circula ahí, que sería I1, de la malla 1. ¿Ok? Vamos a ver ahora aquí, en la IDR3, aquí ya aparece un nodo antes de que entremos a IDR3, por lo tanto la corriente se va a dividir. Se va a dividir en IDR3 y en IDR5. Entonces aquí déjenme hacer una aclaración. Para la malla 1 decimos que I1 va a ser igual a IDR1 y ya, nada más, ¿no? Y para el nodo 1, lo voy a poner aquí para nodo 1, vamos a decir, esto al final de cuentas también son Kirchhoff, ¿no? Una son tensiones, es LKB, y el otro son corrientes, LKI. Entonces, en el caso de LKI, nos dice que todas las corrientes que entren, o más bien toda la suma de las corrientes que entren en un nodo, debe de ser las sumas de las corrientes que salen en el otro. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué corrientes están entrando? Pues nada más está entrando la de I1 o la de IDR1, ¿sí? Lo voy a poner aquí, y de entrada, la sumatoria de todas las corrientes que entran va a ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen, ¿sí? Muy sencillo lo que nos dice. Aquí, ¿quién es el que entra? I de R1 va a ser igual a I de R3 más el I de R5. Y se preguntarán, ¿pero aquí por qué no sumó? Porque ahí nada más está entrando una sola corriente y se está dividiendo en dos. Si entraran dos corrientes, entonces ahora sí tendría que ser la suma de I de R1 más I de R2. Pero en este caso, pues nada más está entrando una y se está dividiendo en dos. Ah, pero aquí no es R4, ¿no? Es R5. Entonces déjenme cambiarlo. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Eso lo tenemos así. Ahora, podemos seguir el caminito de la malla 1. Recuerden que la malla 1 debemos de empezar por el primer elemento. Ajá.
y ver hasta el último. Aquí lo único que estamos haciendo es ver qué corriente es igual a la otra. No estamos aplicando LKB aún. Entonces IDR1, también podemos decir que la que circula por IDR2 es exactamente a la misma de la malla 1. Entonces ID1 va a ser igual a IDR1. En el caso de para M2, le voy a poner así para M2, pero ya sabemos que solamente son corrientes. Decimos que cuáles resistencias se encuentran en serie. Pues el término que se encuentran en serie quiere decir que están conectadas sus terminales una tras otra, ¿sí? Por ejemplo, es la terminal A, la terminal B, la terminal A y la terminal B. Si la terminal B con la terminal A se encuentran conectadas, quiere decir que nosotros estamos en serie. Pero a lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, profesor, pero ¿cómo sabemos si este está en paralelo o está en serie? Aquí tenemos una terminal A, una terminal B, terminal A y una terminal B, ¿no? Si tuviéramos, en este caso, chequen que aquí no hay ninguna división, no se divide como tal nuestro circuito, o no hay ningún nodo que nos divida, ya la cagué. Ah, pendejo. Ok, entonces vamos a ver cuáles resistencias se encuentran aquí en la malla 2. R5, R4 y R6. Todos los elementos se encuentran en serie. ¿Por qué? Porque no encontramos ningún nodo que se encuentre dividiendo a nuestra corriente. Entonces, por lo tanto, puedo decir que la ID2 es igual a IDR5, que es igual a IDR4, que es igual a IDR6. Solamente nos queda una incógnita. ¿Qué pasa con IDR3? Muy sencillo. IDR3 va a ser igual a I1, que si nosotros decimos que la I1 es la mayor, va a ser la positiva o la primera, menos I2. Siempre, siempre, siempre que nosotros tengamos alguna corriente que estén encontradas, es decir, esta va de más a menos o de arriba hacia abajo y esta va de abajo hacia arriba, están encontradas, van en sentido contrario, tenemos que realizar una resta. Cuando vayan en el mismo sentido, vamos a realizar una suma. Entonces, en este caso se encuentran así, restadas, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que es I1 menos I2. Si en dado caso el valor de la corriente nos diera negativo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues muy fácil, tendríamos que cambiar el valor, el valor como tal es correcto, pero el signo no lo es. Entonces, al nosotros cambiar el signo, perdón, ya lo que estamos haciendo es poner bien el sentido de la corriente. Eso es lo único que tenemos que realizar en este caso. Entonces, ahora sí vamos a formular las LKBs que nos permiten, pues, obtener nuestras ecuaciones, ¿no? Entonces, voy a obtener mi LKB. Decimos que la sumatoria de todas las tensiones a la entrada debe de ser igual a la sumatoria de todas las tensiones a la salida. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, así es como lo dice. No, perdón. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice? Vamos a tener que la sumatoria de todos los voltajes va a ser igual a 0. Y ya, eso va a ser lo único que nos va a indicar nuestro LKB. Y vamos a empezar primero que nada por los elementos. Siempre, 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 o bueno, no es que sea así, pero en mi caso siempre voy a empezar por el elemento que nos está entregando cierto valor de voltaje o por el elemento activo, que en este caso van a ser menos los 12 volts. Lo voy a poner como menos micro dt. Que sea, menos micro dt, ¿ok? Vamos a buscar el otro elemento que sería más el voltaje de R1. Recuerden que en el caso anterior eran corrientes y ahora en este caso son voltajes, ¿sí? Voltaje de R1, voltaje de R2 y voltaje de R3. Hacemos el recorrido de la malla y llegamos al primer elemento en el cual nosotros nos encontramos, que en este caso sería la fuente de alimentación y lo ponemos igual a 0, ¿ok? Eso es lo que nosotros vamos a obtener para los circuitos.
Si despejamos esta parte y lo pasamos de acá, nos va a quedar el voltaje de R1 más el voltaje de R3 más el voltaje de R2 va a ser igual a micro de T. ¿Ok? Entonces, como tal, el voltaje de R1, si nosotros aplicamos ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por intensidad, nosotros sabemos que el voltaje de la resistencia 1 va a ser igual a ¿qué? A la resistencia 1 por I de R1. Por lo tanto, R1 por I de R1 más, voy a sustituir también en este caso, R3 por I de R3 más R2 por I de R2 y esto va a ser a micro de T. ¿Ok? Los valores de corriente ya los habíamos obtenido, que son los que tenemos acá arriba y a cuáles son iguales. Entonces, en lugar de poner términos de I de R1, voy a poner los términos teóricos, por así decirlo, que son los que me van a permitir obtener el valor de una corriente. ¿Por qué no puedo obtenerlo con respecto a 3? Porque si nos fijamos, cada malla nos va a generar una ecuación. Tendríamos dos mallas y en este caso tenemos tres incógnitas, I de R1, I de R3 e I de R2. No podríamos obtener los valores como tal. ¿Qué es lo que voy a hacer en su lugar? Pues sustituirlo. Nosotros sabemos que la I de R1 era igual a I de 1 más R3, pero la I de R3 ¿a qué era igual? Aquí la tenemos, I de R3, I de 1 menos I de 2. Entonces voy a poner I de 1 menos I de 2 más R2 por I1. Y esto es igual a micro de T. ¿Ok? Entonces voy a quitar el paréntesis que tengo ahí. R3 por I1 menos R3 por I2 más R2 por I1. Y esto va a ser igual a micro de T. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues bien, nosotros vamos a tener nuestra R1. Bueno, voy a factorizar la I1. R1 más R3 más R2 menos R3 por I2. Y esto va a ser igual a micro de T. Esta va a ser la primera ecuación que nosotros vamos a tener. Digo, ya después de todas las ecuaciones que obtuvimos, esta va a ser la primera que nos va a interesar. Vamos a ver ahora en el caso de la LKB, pero para la malla 2. Este era para la malla 1. La sumatoria de los voltajes va a ser igual a 0. ¿Sí? Vamos a empezar con el primer elemento. Y el primer elemento vamos a tomar el signo que nosotros hayamos elegido para la malla anterior. Recuerden que aquí les decía que depende de cuál quiera yo que sea mayor o cuál sentido voy a preferir yo, pues va a ser el signo que voy a ocupar. Siempre voy a tomar el primer signo, entonces el primer signo de este es el menos. Menos el voltaje de R3 más, ahora voy a tomar el primer signo, el voltaje de R5 más el voltaje de R4 más el voltaje de R6 y todo eso debe de dar igual a 0. Vamos a hacer exactamente la misma sustitución, menos, pero creo que aquí no va a caber, entonces déjenme recorrer. Menos R3 por I de R3. Bueno, aquí me equivoqué. Menos R3 por I de R3 más R5 por I de R5 más R4 por I de R4 más R6 por I de R6 y todo esto igual a 0. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a hacer la sustitución con con los valores de I1 e I2 para nosotros obtener I de R3 a que era igual a I1 menos I2 más R5 por I2 más R4 por I2 más R6 por I2 y esto era igual a 0. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos arriba, pues aquí tenemos I2 es igual a I de R5, R4 y R6. Perfecto. Voy a realizar la multiplicación menos R3 por I1 más menos por menos me da más R3 por I2 más R5 por I2 más R4 por I2 más R6 por I2 y esto va a ser igual a 0. Perfecto. Voy a hacer factorizar. Voy a factorizar primero el I1 que nada más tengo un elemento más I2 que ahí sí tengo varios elementos, R3 más R5 más R4
más R6. No los acomodé por orden, pero pues esa es la ecuación que yo voy a obtener. Y si recordamos lo que vimos en la sesión, pues teníamos que en este caso eran las dos ecuaciones que íbamos a obtener, ¿no? Y que íbamos a resolver. Vamos a ver cómo nosotros lo hubiéramos obtenido más fácil. Voy a dibujar otra vez el circuito que tengo ahí en la parte de arriba. Ok, perfecto. Ya tengo mi fuente de alimentación, ya tengo todo. Ya lo único que me falta es asignar pues los signos a cada elemento. ¿Sí? Perfecto. Ya que los tengo asignados, ahora sí puedo formular mis ecuaciones. Voy a elegir las dos mallas que inicialmente tenía, malla 1 y la malla 2. Ahora, voy a decir que para la malla 1 voy a tener mi siguiente ecuación. Voy a tener mi 1, porque a través de la malla 1 va a circular mi I1 y a través de la malla 2 va a circular mi I2. En la malla 1 voy a tener I1 que va a multiplicar a todas las resistencias que se encuentren en esa malla, que quiénes son R1, R3 y R2, ¿no? Entonces voy a tener R1 más R2 más R3. Perfecto. Menos la resistencia que comparta a esa malla. En este caso, con la malla 2, en este caso es R3, que va a multiplicar a la corriente de esa malla, que es I2. Y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Perdón, y esto va a ser igual a el valor de nuestra fuente de alimentación, que si la corriente cruza de menos a más, lo voy a poner como positivo, pero si cruza de más a menos, lo voy a poner como negativo, que en este caso cruza de menos a más. Entonces, por lo tanto, este valor va a ir positivo, micro dt. Para la malla 2, ¿cómo lo vamos a tener? Exactamente lo mismo. La suma de las resistencias, lo voy a poner de este lado para que sea I2, que se encuentran presentes en la malla 2, sería R3 más R4 más R5 más R6. Ajá. Esto va a ser igual menos la resistencia que se encuentre compartida con otra malla o con otras mallas, que en este caso nada más tengo una. La corriente es I1 y el valor de la resistencia es R3. Esto está en suma, esto está en resta y esto está en suma. Y esto va a ser igual a ¿qué valor? Si tenemos alguna fuente de alimentación y la cruza de menos a más va a ser positivo, si la cruza de más a menos va a ser negativo, pero en este caso no tenemos, entonces lo igualamos a 0. Si verificamos las ecuaciones que nosotros tenemos acá arriba, son exactamente las mismas. No hay ningún cambio. De hecho, podemos decir que se trata de exactamente el mismo valor. Bueno, más bien las mismas ecuaciones, ¿ok? Entonces, de aquí en adelante ya vimos que pues como tal nosotros obtenemos los valores de estas ecuaciones a partir de Kirchhoff o a partir de la combinación de las dos, tanto de LKB como LKI. Entonces, pues podemos decir que ya tenemos nuestras ecuaciones y ya no necesitamos realizar todo este procedimiento que hicimos aquí, sino lo único es fijarnos en cuáles resistencias se encuentran en la malla 1, cuáles comparten, van en el mismo sentido o no van en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque aquí este signo, tal vez no les dije, hace un momento, pero este signo va a depender de si las corrientes están encontradas o van en el mismo sentido. En el caso de que vayan en sentido opuesto o que estén encontradas, es decir, una va de abajo hacia arriba y la otra de arriba hacia abajo, pues le voy a poner un signo negativo. En el caso de que vayan en el mismo sentido, es decir, que vayan hacia abajo las dos o que vayan hacia arriba las dos, le voy a poner un signo positivo. En este caso, pues no es el caso, ¿ok? Entonces lo voy a dejar como negativo. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues vamos a resolver las ecuaciones y para eso vamos a aplicar un poco de transformada de Laplace.